Buenos días muchachos, ¿cómo están? Entonces a continuación seguimos con la parte del curso de modelado o hojas de cascada de estilo CSS3. Entonces, lo que vamos a proceder a trabajar ahora va a ser el Box Model. Como les había explicado en un ejemplo de la clase pasada, ya vimos lo que son los selectores, ya le dimos fondo, ya le dimos estructura a nuestra página. Aquí yo voy modificando diariamente, pero no diariamente, una vez a la semana voy modificando esta página para que se vean los cambios que se le van haciendo. Y quiero que revisemos lo siguiente. Tomo nuevamente mi estructura, la margen de mi página web, y vamos a crear esto que es el Box Model. ¿Qué es el Box Model? Entiéndase que el Box Model es como, vamos a inspeccionar, que es como las dimensiones que va a tener cada uno de los elementos de mi página web. Por ejemplo, miren, si aquí yo hago la selección, el Box Model de la parte de electrónica educativa es de tanto por tanto medidas, 714 por 700 por 76. La parte del padding, el borde, la margen, cada elemento que aparece estructurado ahí en mi página web. Por ejemplo, si yo bajo un poco más en la parte del texto, ¿dónde estará el texto? Por acá, a ver. Bueno, la primera puede ser tengo esto un poco desordenado, pero miren, por ejemplo, la parte del body, que es el body que tengo estructurado acá, aparece qué medida tiene la parte interna del texto, qué medida tiene el padding, el border y la margen como tal. Box Model. Aquí hay una caja rectangular. Aquí, si pueden visualizar, hay una caja rectangular. Aquí igual hay una caja rectangular. Lo mismo que aquí hay una caja rectangular. Entonces, cada texto que tengan ustedes deben empezar a colocarlo en cajas rectangulares. En las páginas web, el Box Model se mueve por medio de elementos rectangulares, de cajas. Entonces, si ustedes pueden ser que hayan visto una página web donde el elemento estaba encerrado en un círculo, sí, pero al principio era una caja rectangular. Simplemente por medio de dimensiones y etiquetas de CSS es que se empezaron a trabajar estos elementos. Ahora, ustedes si quieren, digamos, esta caja que yo tengo acá, que el tema es el condensador, capacitor, almacenadores de carga, tiene su imagen y tiene su texto. Bueno, esto más al final del curso les entregaré esta imagen, cómo agregar los enlaces. Si tenemos esos elementos, es primordial que encajemos cada uno de los elementos en cajas. Entonces, lo que vamos a hacer para enlazar cada elemento a estas cajas son las siguientes estructuras de etiqueta. Tengan en cuenta la siguiente salvedad, que necesitamos darle, por ejemplo, hay una dimensión que va de este borde a este borde. Hay una dimensión que va en este borde hasta este borde. Lo que vamos a hacer hasta el momento es que vamos a crear la caja, vamos a darle dimensión, por ejemplo, de acá hasta acá, y cada uno de los elementos internos de la misma caja. La caja puede tener imágenes, debe estar dentro de imagen. Lo voy a hacer con un texto, pero quiero que ustedes traten de agregar las cajas con las imágenes. Recuerden, su programación HTML5, su texto, y más adelante agregaron imágenes. Si yo cargo esto, me doy cuenta en lo que quedamos la clase pasada, pues que las imágenes no pertenecen a los textos. Por ejemplo, la imagen de resistencia está por fuera de la resistencia. Entonces quiero que empiecen a agregar esas imágenes. ¿Cómo lo harían? Pues revisen ese capítulo y quiero que las empiecen a pegar, a ver cómo los colocarían ahí dentro del texto. La idea es que empecemos a modelar la página así, con cajas. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a nuestra programación HTML5 con nuestra etiqueta de style. Con nuestra etiqueta de style para empezar a trabajar programación CSS. Y vámonos a ir a la parte de acá.
donde trabajábamos nuestro elemento de style. Abren y cierran el style. Entonces lo que vamos a empezar a crear es los elementos del background, los cuales llevan a el box model. ¿Listo? Entonces, primero, cada párrafo que yo quiera agregar, llámese párrafo o llámese párrafo con imágenes de programación HTML5, debe tener la estructura del dir. ¿Sí? Debe tener la estructura del dir para que podamos agregarlo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Como este párrafo de acá no vi que tuviera la estructura dir, esto es programación HTML5, abro el dir, cierro, corto el de cerrar y lo pongo aquí abajo. ¿Listo? Miren, yo abrí acá por encima de la etiqueta P y lo cerré por debajo de la etiqueta P. Listo, voy guardando, control S para ir guardando los cambios. Listo, visualmente no va a suceder nada. Voy a ir ahora a mi programación style o HTML3, a CSS3, aquí a mi programación CS3, y voy a colocar mi dir, estructura, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar primero el width. Este width lo que va a dar es el modelado de caja. Voy a colocarle por ejemplo 800 píxeles y ejecutamos. Listo. Ustedes dirán, no hizo nada, pero si se dan cuenta lo que hace es empezar a modelar la caja. O sea, empieza primero a modelar el texto que aparece acá. Voy a botar esto. El texto que aparece acá, que toma el total de la página web, ya empieza a estructurarlo según lo que yo quiera trabajar. Según lo que yo puse, es que debe quedar en 800 píxeles. Listo, siguiente, vamos a darle un color, o sea, un background. Démosle un color, uno que tenga por acá. No recuerdo qué color es este. Ojo, este es modelado de caja. Ustedes pueden hacerlo con un color más tenue. Por ejemplo, yo en esta página lo hice con un color blanco bajo un color gris. Si ven, la caja es blanca bajo un color gris para que sea un poco más suave. Aquí lo voy a hacer con este color, no recuerdo cuál es un código hexadecimal. Control S, guardo, open, y ya empieza a crear la caja, pero la caja la hizo sobre el mismo color porque el color era gris. Voy a utilizar otro color para que se resalte. Por ejemplo, miren, yo también puedo utilizar colores básicos, escribiendo simplemente la palabra blue. ¿Sí? Los colores básicos también se pueden categorizar por la palabra y no con el código hexadecimal. Guardo, open y blue. Listo, miren, aquí escogió la caja. Pero ese color también está como muy fuerte, podemos escoger otro. Vamos a ir a color hexadecimal. Vamos a escoger un color más suave, por ejemplo el blanco. No recuerdo cuál es el blanco, pero yo puedo escribirle directamente blanco porque es un color primario. Sí, señores, blanco. Le puedo decir aquí blanco. Mejor lo voy a poner en el código hexadecimal porque voy a tener problemas con los tonos del blanco. Mire, salmón, dark, en inglés. Escoger el color. Voy a irme por el wild. ¿Y qué va a ser este? ¿Por qué no le escribí la palabra directamente en inglés, el wild? Porque a veces tienen problemas con el tono de blanco. Coge unos tonos blancos diferentes, o sea, un blanco un poco más pálido. Dejémoslo así. Entonces estamos en la parte del resistor y ubicamos la palabra del texto, la palabra del texto lo ubicamos acá con la caja blanca. Listo. Ahora yo voy a ir aquí al ejemplo de esa caja. Tengo que ubicarla en otro espacio con otro elemento. Lo que voy a hacer es empezar a trabajar las dimensiones. Por ejemplo, la margen
voy a darle de margen lo siguiente: 20 píxeles espacio 50 píxeles. ¿Por qué he tomado dos elementos? El primero dice que de alto o en el eje Y va a tener 20 píxeles y en el eje X dentro de cada margen va a tener 50 píxeles. Miren acá. Y ya la estructura de otra forma. No la pega por defecto, sino ya dice, bueno, empieza a darle una dimensión. Esta dimensión para mí me parece especial específica, puesto que aquí puedo ubicar otra caja. ¿Listo? Entonces dejémosla así. Ya ubicamos la margen. Empecemos ahora a ubicarle, por ejemplo, los selectores. Cuadrémosle aquí selectores o ubiquemos el padding. Voy a decirle que 30 píxeles. Punto y coma. Recuerden cerrar la línea de programación siempre que ejecuten una acción. Listo. ¿Qué se evidencia acá? Por ejemplo, lo que yo les decía, la distancia. Voy a cerrar todo esto. La distancia que hay de la palabra a la margen superior, la palabra y la margen superior. Esa es la distancia que quiero trabajar, pero también puedo hacerle un borde. Trabajarle un borde. Y voy a darle a ese borde 2 píxeles, por ejemplo. Un borde que va a ser como la margen que va a tener esa caja. Por ejemplo, aquí yo no utilizo bordes. No me pareció conveniente colocar de bordes, pero si ustedes quieren colocarle un borde, voy a hacer un poco exagerado, voy a dejarle un borde de 10. Espacio, que ese borde sea sólido. Hay muchas estructuras también de bordes: sólido, margen, estático, dinámico, también hay estructura. Y voy a darle un borde en el tono más común, que es el código hexadecimal para el color negro. Y guardo, abro. ¿Sí? Empieza a crearle borde a cada una de las cajas que ustedes están utilizando de textos. Cajas con imágenes. Entonces ustedes van a empezar a agregar sus textos, sus imágenes. Fíjense en lo que aparece acá. Por ejemplo, yo coloqué la palabra. Ustedes ya saben darle color a la palabra. ¿Saben cómo se utilizó esta fecha? Que eso es programación HTML5. La imagen como tal. Bueno, y de leer más es una descripción por defecto que aparece. Y el texto como tal. Dentro de una caja. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes me dicen que esa caja está muy gruesa. Está un poco exagerada. Entonces, por ejemplo, bajémosle a esa caja 5 píxeles y visualizamos lo que hace. Control S, Open. Listo. Es un poco más delgada. Sigue siendo un poco exagerado. Yo nunca trabajo cajas tan extensas porque se ve como muy animado, me parece. Entonces, dejémosle por ejemplo 2. Va a ser 2, un borde de 2 queda perfecto. Guardamos. Listo. Esa caja queda un poco más estética. Entonces lo que quiero que hagan ustedes es que agreguen este tipo de etiquetas a sus textos. Se van a basar en todo el contenido que tiene su página. Las imágenes tienen que quedar incrustadas ahí. Hago la siguiente salvedad: hay personas que las imágenes no les están visualizando, pero queda el espacio. Traten de cambiarle en la imagen, en el código de imagen, este punto PHP, perdón, punto JPGE. Quítele por ejemplo la E. Es que hay algunas imágenes de internet que dicen que son JPG, pero en verdad son JPEG, o viceversa, que son JPEG, pero en verdad son imágenes JPG. Quiero que jueguen con eso. Cámbienle la E o pónganle la E, seguramente visualizarán mejor su imagen. Si no, en clase les explicaré, pero ya la gran mayoría tienen que estar viéndose las imágenes, puesto que el código lenguaje de programación en cascada
ya enlaza las imágenes, enlaza las imágenes a el texto, ya las enumera, ya las puede ajustar o las puede organizar. Por ejemplo, miren las imágenes que yo utilizo acá, ya las empieza a incrustar directamente, a ordenar y darles el elemento de disipación de cada uno de los componentes. Por ejemplo, estas imágenes que están muy pequeñas, yo estoy dando un cineamiento básico. Miren, aquí pasa algo. Por ejemplo, la palabra de la persona que cita este texto, Eduard Parra, aparece dentro de la caja, pero me parece que esta palabra de la persona que cita este texto debe estar por fuera de la caja. Pues sencillamente me voy a la parte de HTML5 con la palabra, por aquí está el dir, es este dir, abre aquí, cierra aquí, simplemente cojo este dir y lo pongo por fuera de la P, perdón, en vez de por fuera, por dentro de la P. Ahí ya entrará a entra a salir, sí, perfecto, puedo guardar y ya quedaría por fuera, no ha quedado por fuera porque, espéreme aquí, dir, porque no he cerrado este, no he metido este. Es que lo coloqué mal, perdón, citar es acá. Ahora sí, guardo, open, listo, queda por fuera de la caja. ¿Listo? Entonces, muchachos, la tarea de ustedes es la siguiente: deben incrustar todas las cajas de sus textos con imágenes. Ya quiero entrar a visualizar la página web con palabras de H1 un poco mejor enumeradas, o sea, con toda la estructura de estilo, de hoja de cascada, y entonces títulos, también tienen que aparecer los textos con imágenes y directamente en sus listas organizadas o desorganizadas. Por ejemplo, no lo expliqué en el video pasado, pero digamos en la estructura de H1 y esta estructura que aparece acá, si usted dice, a mí me gusta más que todos mis textos queden así como en la estructura de H1, entonces simplemente ustedes colocan coma H2, coma H3 y así sucesivamente. Guardamos y visualizamos lo que está apareciendo ahí, el resistor, la simbología, ¿sí? Listo. Entonces, para la próxima clase quiero que visualicen cada de estos elementos y empiecen a trabajarlos dentro de su página web. Gracias.